Hola a todos y bienvenidos a la Ciencia del Éter. Esta vez tenemos aquí una entrevista muy interesante que tiene que ver con el tema de Víctor Schauberger. Aquí estamos con Ángel Sebastián Prada, que nos quiere presentar una nueva idea de cómo aprovechar esta energía vital que está en el agua para los motores de combustión. ¿O es así? ¿O me equivoco, Sebastián? Sí, de alguna manera sí, usamos procesos que ocurren en un río, procesos que podrían otorgar energía vital al río, y los usamos de diferentes formas, pero sí, sería más o menos eso. Perfecto, Sebastián. Pues entonces yo te dejo a ti de que expliques a modo de introducción cuál es el principio en que te basas para demostrar que el agua o el sistema Schauberger funcionaría en un motor de combustión. Perfecto. Primero me gustaría aclarar un poco de que hay un paso por la tecnología de Stanley Meyer para llegar a lo que hoy creemos que es un sistema que con el uso de un poco la ingeniería y lo que nos mostró en cuanto a conceptos, Víctor Schauberger explicaba lo que pasaba en un río y nosotros lo usamos para hacer algo que quizás emule lo que pasaba con el sistema de Stanley Meyer, ¿sí? Stanley Meyer lo desarrollaba de una manera muy electrónica. Nosotros, mediante el uso de lo que nos mostró Víctor Schauberger, lo desarrollamos de manera como que más natural, o más parecido a lo que pasaría en un río. Así que bueno, voy a girar la cámara y vamos a ver unos bocetos que representan el trabajo que hacemos. Perfecto. Vamos a ver este esquema. Claro, son dibujos. Digamos que el sistema es algo simple, ¿sí? Lo planteamos de dos formas. El sistema se puede hacer tanto en impresión 3D como se puede hacer de una forma simple en caños de PVC, ¿sí? Lo que vamos a ver acá, por ejemplo, es que vamos a ver el pulso del aire, ¿sí? El aire entra por dos lugares al sistema y es succionado por el motor, ¿sí? El motor siempre ejerce una depresión o una succión, ¿sí? Que va a dejar o va a crear un vacío en esta zona, ¿sí? Sí. Esa succión va a hacer que se introduzca aire por esto, que es un filtro regulable, que yo le puedo regular la cantidad de aire que deja entrar al sistema. Ese aire va a entrar libremente y puede entrar directamente al motor. No estaría viciado de ninguna humedad. Pero el aire que dejo yo entrar por este otro filtro sí pasaría por debajo del agua, generando turbulencia, ¿sí? En nuestro caso, el fenómeno, ¿sí?, que inicia el proceso que nosotros usamos para decir que podemos disipar calor de la cámara de combustión, se inicia cuando la turbulencia está, ¿sí? La turbulencia genera el mezclado del agua y el aire, ¿sí? Y genera estas micro y nano burbujas. Lo que tienen esas micro y nano burbujas es que le dan un color blanquecino a todo el líquido que está ahí, en esta turbulencia, ¿no? Que sería la representación de lo que pasa en un río de aguas rápidas, en el que el agua se ve blanca, ¿sí? Eso nos habla de Schauberger también. Bien. Y esto es como una especie como de accesorio o dispositivo que se acopla al motor. Exactamente, digamos que esta es una forma vetusta de dibujar el motor, ¿sí? O el ducto de admisión del motor, ¿sí? Nosotros siempre que pensemos en el motor tenemos que pensar que tenemos un sistema neumático que tiene la capacidad de succionar aire frío, ¿sí? Y que ese aire salga viciado de gasolina y de calor por el caño de escape, ¿sí? O sea, hace ese proceso. Nosotros también haríamos ese proceso con la respiración, ¿sí? Respiramos
aire frío y sale viciado con calor, vapor y muchas cosas de nuestro cuerpo. El río podría estar haciendo lo mismo en ese proceso de respirar aire del exterior, ¿sí? Por los torbellinos, los tornados que se producen en la turbulencia y toda esa cuestión. Acá le decimos remanso a eso. No Bien, sé bien. cómo se le dice del agua. Bueno, el efecto de la turbulencia y la succión del aire del exterior genera esa cantidad de nano y micro burbujas que le darían una coloración blanca al agua. Cuanto más rápido va el agua y cuanto más turbulencia tiene, más color blanco. Eso hablaría de la densidad de micro y nano burbujas en el agua, ¿sí? Lo que pasa con esto es que nosotros entendimos que mediante el uso de las micro y nano burbujas podemos hacer que, por ejemplo, las micro burbujas, que son nodrizas de las nano burbujas, que serían más pequeñas, ¿sí? Pueden llevarlas, o sea, podemos llevar a las nano burbujas hasta la superficie contenidas en las micro burbujas y las micro burbujas romperán en la superficie y dejan salir a las nanoburbujas a esta zona donde son succionadas por el motor. O sea que generamos un grado de humedad y de vapor de agua ionizado frío en esta zona que es succionado por el motor. Pero podemos hacer algo un poco más complejo, que es controlar las mezclas exactas de aire, humedad y gasolina que queremos que entre en el motor. ¿Sí? Eso nos permite generar una relación estequiométrica correcta, ¿sí? Y eso nos damos cuenta debido a que el motor empieza a funcionar correctamente, ¿sí? Si falla la cantidad de aire y la cantidad de gasolina que está entrando al motor, el motor va a fallar, ¿sí? O sea, no va a arrancar bien, no va a tener buena relación de compresión, ¿sí? Siempre dependemos de esa mezcla de aire y gasolina que entra al motor. Bien. Entonces, hay que aclarar para que la gente más o menos se entienda de que esto es un accesorio que se coloca a un automóvil que usa gasolina o diésel, ¿no? Es gasolina y gas natural comprimido también. Ok, es como un sistema híbrido para, digamos que ese combustible que le metemos al coche, al auto, tenga más rendimiento gracias a este tipo de sistema. Sí, digamos que tenemos un ahorro de combustible, ¿sí? Debido al uso de este sistema y debido a que entendemos cómo se usa la gasolina cuando entra a la cámara de combustión, vamos a entender que usando este sistema o este vapor de agua frío ionizado, ¿sí? De nanoburbujas que generamos en el sistema y es succionado por el motor, eso lo podríamos nosotros utilizar para poder enfriar el motor. Lo que iba a decir es que aquí la clave es enfriar la temperatura que ejerce la combustión en el motor, y ese enfriamiento hace de que tengamos más rendimiento a la hora de hacer más kilómetros con la misma cantidad de combustible. Sí, básicamente sería eso. Nosotros podemos hacer dos trabajos con la gasolina, eso está bueno, porque bueno, va a haber dos videos, dos recortes de videos que yo te pasé, que se van a mostrar, que más o menos hablan de dos fenómenos, ¿sí? Uno que es el fenómeno de calor latente de vaporización, ¿sí? Es un fenómeno que nosotros podemos generar como arrastre de calor de la cámara de combustión, por así decirlo, ¿no? Es un fenómeno físico, ¿sí? Nosotros hacemos que mediante la turbulencia, como decíamos antes, generamos un vapor de agua fría de nanoburbujas que va a ser succionado por el motor. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a poner el vídeo
Y después de ese vídeo Siempre continuamos. decimos en Autotécnica que la evolución de los vehículos es acelerada y cada vez más rápida. Vamos a tratar un tema que es interesante, que es un poquito hacia dónde está apuntando, hacia dónde apunta. Ya apuntó y ya están en funcionamiento unos sistemas que ahora le comento, pero antes le quiero hacer una introducción. ¿Qué es lo mejor que podemos esperar de un motor de estos de pistones que suben y bajan en este momento, en 2016? Le diría que en un motor diésel de ultísima tecnología, inyección de alta presión, turbo comprimido, combustibles de alta calidad, etcétera, 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 usted podrá llegar a obtener, le reitero, en el mejorísimo de los casos, 45% de rendimiento de ese combustible. A ver, eso es menos del 50%. Garibaldi, ¿usted me quiere decir de que del litro de combustible que yo consumo voy a aprovechar un poco menos de la mitad? Sí, exactamente eso es lo que le quiero decir. La otra mitad la voy a usar para calentar el universo. Porque bueno, porque los motores son así, los ciclos de los motores son así, tienen una pérdida enorme, más de la mitad en el caso del diésel. ¿Qué pasa con el naftero? Bueno, el naftero es mejor, no, es peor, es peor. En teoría debería ser mejor, pero la práctica, por relación de compresiones y por una serie de cosas, hace que sea peor. ¿Qué es lo mejor que puedo esperar de un naftero hoy en día? Inyección directa, turbo, bla, 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 bla. 35%, 37%. Otra vez, pero escúcheme, ingeniero, usted me está diciendo de que yo tomo un litro de combustible y 2/3 partes de nuevo lo uso para calentar el universo. Sí, señor, es así. Son terriblemente ineficientes, con eso vivimos conviviendo desde hace ya, les diría, un poco más de un siglo, pero es lo que Entonces, tenemos. antes de continuar, yo le pregunté a Sebastián de que qué diferencia hay entre el sistema de electrólisis que, por ejemplo, los coches híbridos que funcionan con hidrógeno y este sistema que no es con una electrólisis. Los dos funcionan con agua, pero el sistema es distinto y me gustaría que ahora Sebastián explicara pues, esta diferencia y por qué esto parece que sea mejor que el hidrógeno. Ok, bueno, en parte vamos a resumir lo que supuestamente hacía Stanley Meyer cuando proponía el 100% y lo primero que yo vi para decir que se puede hacer, ¿no? O sea, lo que a mí me inspiró fue esa leyenda de Stanley Meyer haciendo que un auto funcione al 100%. Cuando yo vi eso, vi una celda de electrólisis de tubos, ¿sí? En un tubo de acrílico transparente, relleno Bien. con agua, que consta de tubos que se introducen uno dentro del otro, ¿no? Tendríamos una serie de tubos que se presentaban en diferentes números la cantidad de tubos, ¿no? Tendríamos, vamos a hacer más o menos la simulación, un tubo dentro del otro no se tocaban y había una distancia entre esos tubos, ¿sí? Y había una electricidad aplicada a esos tubos, ¿sí? Sí. Primero dijeron que era electrólisis, después dijeron que era voltrólisis, ¿sí? Le llamaron de diferentes formas. La cuestión es la siguiente, ¿no? Hay que entender que en la distancia o el largo de esos tubos, digamos que, por ejemplo, acá, si vemos bien, no sé si se puede ver bien, hay uno rojo y uno Sí. negro. Aquí también se puede ver, ¿no? Hay uno negro, más pequeño, y hay uno rojo por fuera. Perfecto. Tenemos burbujas que se van formando ahí debido a que la electricidad pasa por este tubo y pasa por el agua que está entre los tubos y llega al otro tubo del exterior, ¿no? Y así, según el recorrido que haga. Eso genera micro y nano burbujas también entre los tubos, ¿sí? Eso hace que esa celda de Stanley Meyer haga dos trabajos, ¿sí? Debido a la distancia tan pequeña que hay entre los tubos, entre el tubo externo y el tubo interno, se generan muchas burbujas, se genera un fenómeno de agua blanca. El agua blanca también es un fenómeno de ionización, porque es una saturación de micro y nano burbujas. Otra vez, tenemos un fenómeno que genera estas micro y nano burbujas que rompen en la superficie y que pueden quedar dando vueltas en suspensión, ¿sí? Porque son las nanoburbujas también están representadas en la alquimia como parte de lo que es el mar de los sabios, ¿sí?
o el agua que está en suspensión. ¿Cómo se genera ese agua en suspensión? ¿O por qué ese agua se puede sostener en suspensión? Es porque son estas nanoburbujas, que es más aire o más gas que agua en realidad. Bien. Porque si entendemos cómo es una burbuja, vamos a ver que siempre tiene una capa externa que es agua en tensión superficial, y el volumen más grande es de aire, siempre, siempre. Si no, lo respiraríamos y tendríamos agua en los pulmones, ¿sí? Sí. Si fuese todo agua ese volumen total. Así que tenemos una mezcla que es más aire que agua. El sistema neumático, que es un motor, también depende de esa cantidad para poder absorber el agua que nosotros le metemos en esta forma y seguir funcionando bien. No se le puede inyectar agua en cualquier manera. Stanley Meyer sabía eso. Así que generaba este ejercicio que no solo era voltrólisis, sino ionizaba también el agua, debido a que sometía al agua que estaba entre los caños al ejercicio del paso de las micro y nano burbujas, ¿sí? Que funcionan como partículas que se van rozando y van ionizando el agua. La cargan con electroestática al agua. Vale. El agua queda como que en esta situación. Quedarían nanoburbujas que tienen una carga estática a su alrededor. ¿Sí? Y mediante van subiendo por los tubos, se van rozando, y si el tubo tiene el largo necesario, el largo suficiente que Stanley Meyer recomienda, llega a la cantidad de ionización necesaria como para que haya un volumen extra al trabajo que él aplicaba. Por eso había algo raro en lo que hacía Stanley Meyer. Y por eso él podía trabajar también solo con agua. Porque este fenómeno también altera la electroconductividad del agua que está siendo sometida al fenómeno de burbujeo, no al del agua que está fuera de los electrodos. ¿Sí? La de dentro que tiene esa presión electrostática. Claro, porque ahí están las burbujas. De ahí es de donde sale el agua blanca, que es lo que se suele ver, que queda arriba como una capa superficial siempre en la celda de tubo de Stanley Meyer. Esto generaría una gran efervescencia que dejaría un aire en el exterior viciado con humedad y con gas de hidroxi de sus electrodos, ¿no? Quedaría humedad con nanoburbujas y gas de hidroxi. Una mezcla doble que efectúa dos trabajos. El trabajo que hace la gasolina y el que nosotros tenemos que conseguir emular para poder hacer el cambio, ¿sí?, de una tecnología a la otra, tienen que hacer dos trabajos. Lo que nosotros tengamos que hacer para emular lo que hace la gasolina, tiene que hacer exactamente lo mismo que hace la gasolina, para que pueda trabajar bien en interacción con el motor. No puede ser mágico, no. Tiene que tener una coherencia. Eso Stanley Meyer lo sabía porque él era mecánico, él sabía un montón de cosas. Solamente a nosotros nos presentaron esto como la magia absoluta, pero no nos dijeron qué pasaba con ese agua blanca, qué hacía esas nanoburbujas, por qué él hablaba tanto de ionización, ¿no? Y después aparece también Daniel Dingle, y en el trabajo de Daniel Dingle te das cuenta que hay burbujas por todos lados. En la celda que él presenta, que es como una batería grande, hay mucho burbujeo, ¿no? Y podemos decir que hay una situación de turbulencia generada por un vacío también y por otras cosas que Daniel Dingle hacía ahí adentro. Pero siempre tenemos una situación de mucha turbulencia. Eso lo que hace también es poder cambiar esta situación de nosotros, por ejemplo.
echamos sosa cáustica al agua de nuestras celdas de electrólisis porque eso ayuda a elevar la electroconductividad y hace que con menos trabajo eléctrico podamos generar una mayor ruptura molecular del agua, que es lo que nos enseñaron, es lo que supuestamente hace el trabajo mágico que nosotros necesitamos conseguir. Pero esa es solo una parte, es la parte que estaría explotando, que sería el 35% de lo que nosotros tenemos que hacer para emular lo que hace la gasolina. La gasolina hace un trabajo doble, ¿sí? Cuando entra el motor, ese trabajo es con un 35% de cada litro que entra ese motor, se usó para generar torque, ¿sí? Que esa es la supuesta ganancia que uno tiene en cuenta al pensar en para qué se usa la gasolina, ¿no? Se usó para que el auto gire y genere torque. El que no sabe nada piensa que el litro entero se usó para generar torque, y no, no es así. Se generó solamente el 35% del potencial total que tiene ese litro de gasolina para torque. Sí, solo se aprovecha ese 35%, es el porcentaje útil para que un coche vaya del A a B. Exacto, para que consiga su totalidad de revoluciones. Aparte, ¿sí? Digamos que nosotros podemos hacer este intercambio de manera fácil, sabiendo que no vamos a tener pérdida en cantidad de revoluciones y de torque, ¿sí? Y el otro tanto por ciento, que es el 65%, ese se pierde en la combustión. Supuestamente lo que nos dicen los ingenieros y hasta donde yo puedo leer es lo que nos intentan decir es que se va por el escape y calienta el universo, que lo van a ver dicho por el ingeniero en el video que pasaron, ¿no? Y yo creo que esa es una forma correcta de no querer decir lo que tienen que decir, ¿no? Hay explicaciones mucho más lógicas. La explicación más lógica es que si vos entendés cómo es el comienzo de los motores, el factor limitante en todos los motores es el calor, que es un factor acumulativo. Estos motores están hechos de materias que tienden a ceder ante el calor. Así que lo que más gasolina consume a la hora de funcionar un motor es disminuir el calor en la cámara de combustión. El 65% del volumen total de un litro de gasolina se fue solamente por el escape llevándose calor de la cámara de combustión en forma de vapor. ¿Sí? Por eso dicen calentando el universo, pero no nos aclaran que se fue llevándose calor de la cámara de combustión, porque si no, las válvulas se podrían destemplar. El aceite se empieza a quemar. Si el aceite se empieza a calentar de más, lubrica menos, porque pierde viscosidad. Eso baja la relación de compresión, disminuye. Hay un volumen de tolerancia para los materiales que están en esa situación, ¿sí? Que tiene que establecerse, ¿sí? Tiene que haber un nivel térmico que no puede estar por debajo de determinada temperatura. Vos tenés que saber que un motor, para empezar a usarlo, tiene que llegar a una temperatura. Vos lo prendés, lo dejás calentar, una vez que llegó a la temperatura estable, lo empezás a usar. Es lo lógico, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una temperatura de trabajo que tiene que existir en el motor. No es que cuanto más frío va a ser mejor. No, no. Hay una temperatura. Entonces, si nosotros respetamos esa temperatura de trabajo y la podemos mantener en el tiempo, ese es el ganancial. Según dicen, hay que trabajar en esa temperatura. Lo que podemos hacer con este fenómeno que logramos nosotros, generando este vapor de agua fría ionizado, es que podemos cambiar el volumen ese del 65% de gasolina que se usó para disipar calor de la cámara de combustión por un volumen de agua y aire. ¿En qué situación?
otra vez volvamos a la situación de la analogía de si yo respiro agua que está en el aire, va a ser una situación de agua en mis pulmones, ¿no? Porque pensemos en el agua entrando a los pulmones, ¿no? Ahora, si el agua entra en esta situación de nanoburbujas, es como esto del mar de los sabios, ¿no? Es un agua que se puede respirar, ¿sí? Y que no va a pasar nada debido al volumen que hay. En este caso es lo mismo, siempre decimos lo mismo, no puede entrar agua en un volumen muy grande al motor porque es lo que pasa, por ejemplo, cuando se rompe la junta, que se llama junta de culata, que es la junta de válvulas y entra agua al motor. Si pasa eso, el motor se rompe, ¿sí? Porque entra agua en exceso y bueno, va a entrar agua con refrigerantes y tener refrigerante y va a ser un desastre. En este caso tenemos un volumen de agua que está en una situación, ¿sí? De frío, ¿sí? Así que va a entrar a la cámara de combustión y así como entró va a querer salir de ahí, pero disparada, ¿sí? Va a querer seguir para la zona baja, que es la salida, es el escape. Bien. Así que tenemos una situación de arrastre. Esa es la situación que representa esto, calor latente de vaporización. Ese es el fenómeno que nosotros estamos usando acá, que el ingeniero nombra en uno de esos videos que ustedes van a poder ver, en el cual se muestra un sistema, un motor de Bosch, que se enfría usando agua. Digamos que nosotros usamos ese fenómeno a lo bestia, ¿sí? Para generar una efervescencia en esta zona, que sería el agua blanca del que yo le hablé, que se genera en el sistema de Stanley Meyer, ¿sí? Eso genera una efervescencia tal que genera un agua en suspensión que está constituida por burbujas, por micro y nano burbujas que están en suspensión y una cantidad de aire. Nosotros siempre tenemos que pensar en esto también. Cuando pensamos en, en esto, tenemos que pensar en qué hacía la gasolina, ¿no? O cómo se mete la gasolina al motor. La gasolina, digamos que es lo que tenemos que emular y digamos que es lo que tenemos que hacer que haga esto que vamos a meter al motor. La gasolina entra en una parte de gasolina por 14 partes de aire. Cuando yo digo que hay que reducir, ¿sí? Hay que reducir esa cantidad de gasolina para decir que estamos consumiendo menos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, por un litro de gasolina andábamos 100 kilómetros, ahora deberíamos de poder andar 200 kilómetros. Esa sería la lógica, ¿sí? De un ahorro de un 50%, que es lo que nosotros decimos de mínima conseguimos un 50%. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cambiamos un volumen de gasolina por esta agua y todo sigue funcionando bien, ¿no? Podemos hacer eso. Podemos hacer más, pero bueno, decimos que podemos hacer un 50 como para llegar hasta ahí y decir, bueno, esto estamos seguros de esto, pero se puede llegar hasta un 80% de ahorro. El tema es entender esto. Cuando nosotros decimos que tenemos un ahorro en la gasolina, también tiene que existir una baja en la cantidad de aire que entra al motor para que la relación sea la correcta, siempre de 1 a 14, ¿sí? Digamos, si esta es la totalidad y yo ahora solamente voy a usar el 35%, este aire también va a entrar en un 35%. ¿Sí? Sí, sí, sí. Siempre recordemos que el aire que se usó y la gasolina que se usó para disipar calor de manera física también se mezcló con sus 14 partes de aire y una de gasolina. ¿Sí? Mezclan todo a la vez. Pero esas partes hacen trabajos distintos debido a que el pistón y la rapidez con la que pasa ese sube y baja solo le da tiempo a quemar un 35 y
¿sí? Hay una relación entre la velocidad, el quemado y todo eso que deja una cantidad de gasolina sin quemar y que puede salir, ¿sí? Por eso tiene que haber una relación entre el salto de chispa y todo eso tiene que ver con esto de la relación de compresión. Bien. Y lo Entonces, cual, perdona que te sí, interrumpa, esto ya lo tienes hecho a la práctica, ya has construido como un accesorio o una celda para acoplar un motor y ya has comprobado que verdaderamente funciona así. sí, venimos probando hace 5 años ya, en muchos motores. Ahora lo que estoy intentando hacer es que lo haga otras personas, ¿sí? Siempre Ujú. pensando en esto, ¿no? Si yo solo lo puedo hacer es magia, ¿sí? Porque soy el mago que puede hacer un truco que nadie más puede hacer. Esa es la idea de cualquier comerciante básico, ¿no? La idea es esta, la idea es que si es algo real lo puede hacer cualquiera. Así que nuestra idea es enseñárselo a las personas y que las personas lo puedan reproducir y que muestren su interacción con el sistema, ¿sí? Bien, Y entonces, bueno, ¿haces como unos cursos o algo para que la gente aprenda esto o vendéis directamente el dispositivo? no, el dispositivo no se vende armado, ¿sabes por qué? Mira, pasa una cosa. Pasa que cuando vos haces el curso te das cuenta que hay una interacción del sistema y del motor que tiene una capacidad neumática, una capacidad de succión, ¿sí? Que eso tiene que ver con los centímetros cúbicos, ¿sí? Con la cilindrada del motor. Ujú. Así que como tiene que haber una coherencia entre esas dos cosas, entre el sistema y el motor, sería muy complicado hacer un sistema para cada motor, ¿sí? Sí, sí. Así que el ideal es este, ¿no? Si empezás a hacer las prácticas, lo que vendemos son cursos que te permiten adaptar un sistema que vas a poder replicar de manera barata, ¿sí? Y conectar a un motor, por ejemplo, un motor estacionario o un motor de una motocicleta a 200 centímetros cúbicos, ¿sí? Recomendamos eso porque es la forma más simple de reconocer el fenómeno, ¿sí? Muy Yo bien. digo, por ejemplo, que la forma de entender correctamente esto es sin hacer análisis hasta tener el objeto conectado en el motor. ¿Sí? Yo les propongo a las personas que hacen el curso que repitan lo que yo les digo, que junten las piezas que yo les nombro de las medidas que yo les digo y hagan el sistema. Una vez tengan el sistema, yo les indico y les voy a ir mostrando cómo se conecta el sistema al motor. Fotografías, hay videos en YouTube, hay un montón de información. Pero lo ideal es esto, ¿no? Es que la gente verdaderamente tenga el sistema ahí, delante de él, ¿no? Eso es como que cumple la función de llevarte a la realidad de la posibilidad del uso, ¿sí? Porque si no es algo meramente mental, ¿sí? Es una posibilidad. ¿Y Nosotros, cómo la gente puede aprender? ¿Cómo se pone en contacto contigo para que, mire, yo quiero aprender para a ver si me sale y lo puedo aprovechar para distintos motores que quiero experimentar? mira, lo primero yo creo que hay que hacer es entrar a las redes, por ejemplo en Facebook, que lo vamos a estar mostrando en alguna parte del video, o YouTube, que también lo vamos a estar mostrando, eh, y ver y en su mente, mediante el ejercicio de observar los videos que mostramos muchísima información, ¿sí? Muy- Audiovisual, videos de gente que hace, replica, muestra. O sea, aquí voy a poner yo la página de Facebook que tú tienes o el equipo tuyo que tiene para que la gente pueda entrar y ver cómo es ese trabajo. Sí, 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 sí. Y bueno, más o menos es esto, ¿no? Entendiendo básicamente para qué se usa la gasolina. Una vez que entendés eso, entendés los dos trabajos que hace y entendés Ujú. que un volumen
De ese total de gasolina que antes era para toda la gente 1 litro, ahora puede empezar a ser ese 35% lo que usábamos, ¿sí? Es fácil llegar hasta esto, porque es un cambio de volumen, ¿sí? Hasta que vos en el curso lo entendés perfectamente a esto. Lo que más nos enfocamos es en que la gente entienda para qué se usa la gasolina. Antes de suprimir algo, vos tenés que entender qué es ese algo que querés suprimir. ¿Qué hace eso? ¿Para qué sirve cuando se usa? Si es el factor inicial, que es lo que genera el pum, lo que nosotros reconocemos como el giro de la rueda, tiene una importancia vital en el fenómeno de giro del motor. Así que hay que enfocarse fundamentalmente en esto. Una vez que entendiste esto, es muy fácil digerir la información del uso del agua como un vapor frío para generar lo que hacía este volumen y este volumen. ¿Cierto? ¿Y qué tipo de personas pueden acceder a este curso? Es decir, ¿tienen que tener un mínimo conocimiento de mecánica o puede ser cualquiera? ¿O cuánto tiempo dura este curso? ¿En cuánto tiempo una persona puede tener el conocimiento? Es decir, yo ya estoy preparado para poderlo hacer. Mirá, yo te explico una cosa, desde mi persona y desde mis capacidades, yo soy alguien que sé hacer muchas cosas, pero que no tengo estudios, ¿sí? No me considero mecánico. Me considero que hago un montón de cosas y que sé un montón de cosas y que puedo prestar atención y aprender. Y considero que mucha gente tiene esta capacidad, pero la gente que no sabe de mecánica, ¿sí? Puede estar sujeta a lo que yo te decía antes, ¿no? A repetir un proceso de unión de piezas, que se trata de unir piezas que vas a poder comprar en una ferretería, no sé cómo se le dice donde estás tú. Sí, igual, igual, exactamente igual. Perfecto, son piezas de ferretería como codos, mira, sí, Ujú. esto sería la representación de la parte que genera la turbulencia, ¿sí? Esto estaría metido en el caño, estas son las piedras, por aquí estaría entrando el aire, ¿sí? ¿Qué es esto? El aire entra por aquí, va por debajo de las piedras, y esto que ves aquí son las piedras. Ujú. O sea que tenemos una zona en la cual interactúa el aire que está siendo succionado con las piedras y el agua y genera una turbulencia y genera el fenómeno de agua blanca. Eso Bien, Stanley Meyer lo generaba con electrólisis, nosotros lo generamos con turbulencia. El río lo genera con turbulencia, sí, sí. ¿sí? Es un fenómeno de saturación de nanoburbujas que hace que el agua cambie hasta su densidad, ¿sí? Eso lo explicaba Víctor Schauberger en los momentos de mayor turbulencia, era cuando el agua generaba esos cambios que le Y es cuando permitía estaba hacer... más fría, pero cuando estaba más fría el agua tenía más energía para generar ese proceso. Exacto. Yo el frío, por ejemplo, yo digo que este sistema trabaja enfriando el agua que está y todo lo que está sometido a la turbulencia debido a algo que es otra vez volvemos al calor latente de vaporización, ¿sí? Si nosotros tenemos aire pasando por una zona y agua que se está llevando calor, siempre tenemos que pensar que el frío no existe. El frío es la ausencia del calor, ¿sí? Si nosotros podemos generar ausencia de calor debido al arrastre del aire que está pasando y se está yendo muy rápido hacia el motor, eso va a generar una ausencia de calor en la zona, ¿sí? Ujú. Porque tenemos calor latente de vaporización, que eso es un arrastre de calor, ¿sí? Que lo genera el gas pasando a tal velocidad y la turbulencia, que como ya nos explicó Víctor Schauberger, la turbulencia es un fenómeno de mezclado genial, que mezcla el aire y el agua muy perfectamente. Nosotros sabemos que la cilindrada del motor mezclada con el tamaño de las piedras genera una cantidad determinada de turbulencia. ¿Sí? Nosotros en el curso enseñamos
que hay un tamaño en las piedras para cada cilindrada. ¿Sí? No es que vos podés poner cualquier tamaño de piedra en cualquier cilindrada, porque no generarías el fenómeno de turbulencia requerido. ¿Sí? Ya, Eso, es toda una sí. ciencia. Sí, en realidad hay cuestiones neumáticas en las entradas que tienen que coincidir con la capacidad de succión o de respiración del motor. Siempre volvamos a lo mismo. Lo que más consume el motor es aire. Consume más aire que gasolina. Una parte de gasolina y 14 partes de aire. Ujú. Lo que más necesita es aire. ¿Sí? Nosotros Sí, no sí. podemos suprimir de manera loca el aire, ¿no? Tenemos que poder controlar la cantidad de aire libre que entra y la cantidad de aire viciado con nanoburbujas y la cantidad de gasolina que ya tiene el motor introduciéndose o por su carburador o por los inyectores, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya para terminar, ¿se te ofrece alguna idea para terminar esta entrevista? ¿Algún concepto que quieras acabar de mostrar? Sí, la idea es esta, ¿no? Porque yo empecé un poco hablando de Stanley Meyer. La idea es que a este sistema que ya tenemos acá se le puede agregar esto que nos contaron de Stanley Meyer, que es la celda de electrólisis o de voltrólisis, y tendríamos un sistema que generaría ese ejercicio dual, ¿sí? Que es una parte que se usa para explotar y una parte que se usa para disipar calor. ¿Sí? Ujú. Si nosotros hacemos esta interacción de estas dos tecnologías, podríamos conseguir lo que consiguió Stanley Meyer. ¿Sí? La idea Ah, es trabajar para llegar a un 100%. o sea que a los sistemas de electrólisis de hidrógeno actual le faltaría, por ejemplo, introducir esta parte para que la totalidad ya fuera pues perfecta para hacer este trabajo. Imagínate, te doy un ejemplo muy básico. Otra vez volvemos a hablar que este es un sistema que tiene la capacidad de generar calor latente de vaporización, que es un arrastre del calor existente en el sistema. Si yo pongo esto y esto tiene una carencia que es calor, la electrólisis y la voltrólisis tienen la carencia que es calor. Si yo mezclo esto con la turbulencia, ya no tengo más el calor. Ujú. ¿Me explico? O sea que elimino el problema que tiene la voltrólisis y la electrólisis. Y puedo usar esto sin echar sosa cáustica, porque tengo turbulencia que genera la elevación de la electroconductividad sin sosa cáustica. Yo genero en el agua un cambio en la conductividad debido a la cantidad o la saturación de nanoburbujas que hay en la misma, sin Excelente. sosa cáustica. ¿Sí? O sea, siempre fundándonos en el hecho de que existe el agua blanca. Se puede hacer de manera neumática el agua blanca o se puede ionizar de manera electrónica como lo hacía Stanley Meyer. Pero el objetivo es generar agua blanca. Agua blanca, porque el agua blanca la podemos usar para mejorar la electrólisis, para que disipe calor de la misma celda. Excelente. Así que nada, Muy esa es bien. la idea. ¿Y cómo te vino esta idea? ¿Cómo te surgió iniciar este proyecto de investigación y llegar hasta donde has llegado? El estudio de la gasolina. Lo más loco es eso, ¿no? Que uno dice, claro, vas en contra de eso que estudiaste, porque claro, el fenómeno fundamental que hay que entender es que es una interacción dual la que se genera con la gasolina. Ujú. Desde ahí es más digerible todo esto, ya sabes para dónde apuntar, qué ejercicio emular. Si no, el que no entiende de mecánica y no sabe qué hace la gasolina, cree que tiene que meter 1 litro de gasolina para que ande el motor y eso mismo en hidrógeno. Claro, es inalcanzable. No llegás nunca a las cantidades, ¿sí?
Pero cuando decís que solamente es un 35%, podés llegar con un equipo de electrólisis o de voltrólisis. Pero ¿qué pasa? Se recalienta. ¿Por qué? Porque le falta el ejercicio de calor latente de vaporización, que lo genera ¿qué? Un río debido a la turbulencia. Nosotros lo generamos debido a la turbulencia generada por la succión del motor. Excelente. No, no, pues la verdad que está muy bien. A mí ya me quedó claro la primera vez que hablé contigo, me impresionó el proyecto. Yo digo, esto lo tengo que mostrar y lo tengo que enseñar para que la gente lo vea. Y toda la gente que esté interesada en ese tema, porque yo conozco varias personas que están en distintos proyectos también en general, ese tipo de cosas que estoy seguro que también les interesará tu trabajo y seguramente también se podrían poner en contacto contigo, pero esto es en general de todo el público que me ve, estoy seguro de que hay un porcentaje concreto que le interesa bastante ese tema para poderlo poner en la práctica. Y aquí voy a dejar los datos de Ángel, de Sebastián, para que la gente interesada de verdad en esto se pueda poner en contacto y pues ponerlo en práctica, no solo hay en Argentina, sino también en el resto del mundo. Y bueno, pues si no hay una última palabra que quieras decir, aquí terminamos la entrevista. Sí, la verdad que agradecer nomás, agradecer a la gente que nos sigue, agradecer a la gente que confía en lo que mostramos, a los que tomaron el curso, por supuesto, que se arriesgan. Y nada, eso. Gracias, sigan sumándose, está bueno, es real y se puede replicar, eso es lo interesante. Que no solo es una teoría linda que van a escuchar dicha de una manera graciosa o no, es real, eso es lo interesante. Muy bien, pues muchas gracias, Sebastián. Te agradezco mucho tu tiempo por explicar este proyecto que haces. Y nada, te mando un fuerte abrazo y ya verás cómo tendrás gente interesada en tu proyecto. Y nada, Gracias, gracias. Hasta y luego. Chau, chau. aquí, y aquí me despido y nos vemos en otro capítulo de la ciencia del éter. Hasta pronto.